Hola, soy Magdimar León, profesora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Además, soy la responsable de la asignatura Teoría Feminista y en este video, en esta clase, vamos a abordar el tema 6 que está dedicado al feminismo radical. Vamos a revisar sus antecedentes, los principales conceptos de esta línea feminista y algunas de las propuestas que fueron formuladas por dos de sus más importantes representantes, que son Kate Millett y Shulamit Firestone. Para comenzar, vamos a revisar un poco los antecedentes de este feminismo que se encuentran ubicados en el feminismo liberal. Recordemos que el feminismo liberal lo vimos en el tema 3 y que una de sus principales representantes fue Betty Friedan, con su obra La mística de la feminidad. Recordemos también que en este libro la autora hizo una revisión de la vida, de las experiencias de las mujeres norteamericanas, sobre todo mujeres blancas, mujeres de clase media, e identificó una insatisfacción que ellas estaban experimentando con sus vidas y consigo mismas. Y esta insatisfacción se traducía en malestares personales y en algunos síntomas psicológicos como ansiedad, depresión, alcoholismo e incluso otras conductas autodestructivas o autolesivas. Esta autora, Frida, cuestionó la identificación exclusiva de las mujeres con estos roles de madre y de esposa y que estos roles realmente estaban limitando sus posibilidades de realización personal. Además, ella mostró cómo la cultura las estaba culpabilizando a estas mujeres que, bueno, no se sentían felices viviendo únicamente para atender y para servir a otras personas, bueno, básicamente a la pareja y a los hijos e hijas. Ella llamó a esta experiencia el malestar que no tiene nombre y consideraba que una de las principales tareas de la teoría y de la práctica feminista liberal era justamente nombrar el malestar y convertirlo en un asunto público. Entonces, el feminismo liberal definió la situación de las mujeres principalmente como una situación que tenía que ver con la desigualdad con los hombres. Y esta formulación se diferenciaba también con el feminismo socialista, que ya como vimos en el tema 5, vincula la noción o la condición de la subordinación de las mujeres con las categorías de opresión, con las categorías de explotación y con temas vinculados al capitalismo. Las feministas liberales querían reforzar el sistema hasta alcanzar la igualdad de los sexos, no transformarlo radicalmente. Y desde esta perspectiva, el problema era la exclusión de las mujeres de la esfera pública, de que se mantuvieran solo en el ámbito de lo doméstico. Y por eso las liberales impulsaron reformas para facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral, a la educación y también a la participación política. De igual modo, desarrollaron programas de formación y de promoción de los liderazgos femeninos. Sin embargo, las contradicciones de los partidos políticos de izquierda o de la nueva izquierda, bueno, se hicieron evidentes para estas mujeres porque muchas de ellas participaban en movimientos progresistas de los años 60 y comenzaron a identificar estas contradicciones. Es decir, que mientras estos movimientos proclamaban la transformación de la sociedad dentro de ellos se reproducían pues las mismas relaciones sexistas. Entonces estaban viendo cómo, bueno, cómo pensaban ellas que quizás manteniéndose en estos partidos podría haber un cambio, pero se daban cuenta que esto no era así, ¿no? Entonces las mujeres empezaban a descubrir, bueno, que dentro de los mismos partidos realizaban las mismas tareas subordinadas que realizaban fuera de ellos, es decir, eran las que se encargaban de mecanografiar los discursos, de preparar el café, de asistir a los varones, pero sin participar totalmente en la toma de decisiones ni en la elaboración de la política.
Entonces, en el contexto norteamericano de estos años 60, surgieron nuevos movimientos sociales de carácter, llamémoslo, contracultural, y estos grupos no se limitaron a la política, digamos, reformista de los grandes partidos, sino que aspiraban a crear nuevas formas de relación, nuevas formas de vida y cuestionaban un sistema que se presentaba como universal y como igualitario, pero que en la práctica era sexista, racista, clasista y digamos también imperialista. Entonces el feminismo radical surge es en este escenario y se manifestó con una fuerte crítica al liberalismo. Alcanzó mucho protagonismo durante las décadas de finales de los 60 y en los 70, sobre todo por esta fuerza y por esta oposición a los partidos políticos. Y dos obras fueron especialmente influyentes, que son las que revisamos en este tema, que es La política sexual de Kate Millett y La dialéctica sexual de Shulamit Firestone. Ambas autoras recurrieron a herramientas provenientes del marxismo, también revisaron el psicoanálisis y el pensamiento anticolonial para elaborar como una teoría específica sobre la subordinación de las mujeres. Ambas autoras contribuyeron a consolidar conceptos fundamentales para el análisis feminista. Entre ellos, por ejemplo, ellas fueron las que conceptualizaron el patriarcado, el concepto de género e incluso el concepto de casta sexual, que esta última es de Shulamit Firestone. Asimismo, identificaron como centros de dominación patriarcal ámbitos de la vida que hasta entonces eran considerados como privados, como ya venimos hablando, de la familia, la sexualidad, la reproducción y las relaciones afectivas, como vimos en el tema 5, que ya el tema de la familia emerge con la socialista. Estas feministas se denominaron radicales a sí mismas porque ellas aspiraban a llegar a la raíz de la dominación. Y su innovación consistió en analizar esas relaciones de poder presentes en la vida cotidiana y sintetizar esta idea bajo una consigna que fue muy decisiva para esta segunda ola del feminismo, que es lo personal es político. Entonces, los elementos comunes de esta línea de feminismo radical son la utilización del concepto de patriarcado para explicar la dominación estructural que atraviesan las distintas sociedades, pero también la ampliación de los conceptos de poder y política, más allá del Estado y más allá de las instituciones formales. Otro elemento importantísimo fue el uso de la categoría de género para cuestionar los atributos, los roles y los comportamientos asignados a las mujeres y a los hombres como que si estos fueran naturales. Antes de las radicales, este concepto no era utilizado de esta manera. Asimismo, ellas introdujeron el análisis crítico de la sexualidad y de la heterosexualidad obligatoria. También denunciaron la violencia patriarcal, fundamentalmente la violencia sexual y lo que llamamos ahora la violencia basada en género. También ellas criticaron el androcentrismo y la producción del conocimiento androcéntrico, bueno, incluida el cuestionamiento a las ciencias, ¿no? Y al enfoque científico patriarcal. Ellas se separaron con respecto a la izquierda tradicional porque sentían que ellas tendían a explicar todas las relaciones de poder a partir de la explotación económica. Y el planteamiento de ellas es que no era solamente la explotación económica. O sea, entonces empiezan a usar el concepto de patriarcado. Para esta época surgieron también lo que llamaban los grupos de autoconciencia, que eran grupos fundados por feministas radicales que buscaban analizar esos ámbitos o esas dimensiones privadas de la vida de las mujeres. En estos espacios, cada mujer hablaba, relataba cómo experimentaba la opresión en su propia vida. Y el propósito de estos grupos era hacer visible esta conciencia compartida y de algún modo reinterpretarla políticamente, estas experiencias que hasta ahora habían sido solamente como problemas individuales
o como problemas privados. No eran vistos como un tema político. Entonces, los grupos de autoconciencia permitieron que las mujeres se convirtieran como en las expertas de su propia opresión. Y la teoría era construida a partir de la experiencia vivida y no solamente a partir desde ideologías previamente elaboradas, ¿no? Como muy fenomenológica el sistema, ¿no? Ellas también contribuyeron a revalorizar pues la palabra y la experiencia de las mujeres que, bueno, ya sabemos, habían sido silenciadas, desautorizadas, inferiorizadas, ¿no? Entonces, teniendo este contexto como referencia, entremos en la obra de Kate Millett. Esta autora norteamericana que nació en 1934 y falleció en París en el 2017, participó de manera muy activa en la política feminista durante los años 60 y 70. Formó parte de la Organización Nacional de Mujeres y de la Organización Radical de Mujeres de Nueva York. Ella llegó a ser encarcelada incluso por su activismo. Fue en 1970 que publicó su obra Política Sexual, que era su tesis doctoral para la Universidad de Columbia. Y el libro se convirtió en uno de los textos básicos del feminismo radical. En este libro de la política sexual, en una primera parte, ella desarrolla su teoría desde una perspectiva, llamémosla ideológica, biológica, sociológica, psicológica y económica. En la segunda parte, que está titulada Las raíces históricas, ella estudia el periodo comprendido entre 1830 y 1930, que la autora identifica como la fase inicial de la revolución sexual. Y este periodo coincide en buena medida con la primera ola del feminismo y con la lucha por la ciudadanía, como ya hemos revisado. La tercera parte de la obra más bien analiza la contrarrevolución desarrollada entre 1930 y 1960. Ahí la autora pone atención particular al nazismo, al estalinismo y al psicoanálisis como expresiones de la reacción patriarcal frente a los avances alcanzados como por las mujeres. El concepto de política para esta autora es crucial, porque para Millet la política no se limita a los partidos, a los gobiernos o al Estado, sino que ella la define como el conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, mediante los cuales el grupo queda bajo el control de otro, digamos, un grupo bajo el control de otro. Desde esta perspectiva, para la autora, el sexo es una categoría social que está profundamente impregnada de política y por eso su libro se llama Política Sexual. Entonces, la dominación sexual para la autora es una de las ideologías más arraigadas en la cultura, porque en ella se expresa como una forma muy básica o muy elemental de relaciones de poder. Ella analiza entonces, bueno, el patriarcado y sus principales instituciones, identificando entre ellas a la familia, a la religión y al gobierno. Y ella considera que una de las funciones centrales de la familia, que es la socialización de niños y niñas, esta tiene que hacerse mediante a esos mandatos patriarcales sobre el temperamento, sobre los roles y sobre la posición que le corresponde a cada sexo, a hombre y a mujer. Ella incorpora la categoría de género influida por los trabajos realizados por John Money y Robert Stoller, poco contemporáneos con ella. Y con esta categoría ella explica que la identidad y la conducta asociadas a lo femenino y a lo masculino no son como una simple consecuencia de la biología, sino que son productos de la socialización y de la educación. Para Kate Millett, toda transformación social radical debe comenzar por cuestionar el patriarcado, ya que este constituye
una estructura política que subordina pues a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, sino también a las personas jóvenes y a los niños y a las niñas. Y sostiene además la propiedad y los intereses dentro de un marco tradicional. Millet propone una revolución sexual que exigiría eliminar, bueno, los tabúes, las inhibiciones que protegen al matrimonio monogámico patriarcal que ya veíamos desde el tema 5. Y para ella, esta revolución sexual también supone superar esta doble moral sexual, el estigma asociado a la actividad sexual y la prostitución como una institución de desigualdad. Para Kate Millett, el objetivo sería como construir un código moral único que esté basado en la libertad sexual y que sea aplicable por igual a todas las personas. Para ella es importantísimo abolir la ideología de la supremacía masculina e integrar las distintas subculturas y diversidades sexuales, así como superar esa separación rígida entre una experiencia humana, por un lado femenina y por otro lado masculina. Digamos, eliminar el binarismo, ¿no? Y esto implica además eliminar esos roles y estereotipos de género. También identifican como indispensable garantizar la independencia económica de las mujeres y organizar colectivamente el cuidado de niñas y niños. Fíjense que esto lo venimos viendo, que se va repitiendo entre las distintas autoras. Entonces, esto implica transformar el matrimonio tradicional por más bien asociaciones voluntarias entre personas libres e iguales. La autora señala o subraya que la conducta sexual es producto de un aprendizaje iniciado pues desde la socialización temprana y que se va reforzando durante la vida adulta. Y estas normas patriarcales nos imponen pues una forma de ser, unos campos de acción distintos, pero además complementarios para hombres y mujeres. Fíjense que este concepto de complementariedad la venimos viendo desde Rousseau y es un concepto que en realidad está encubriendo una división desigual del poder. Algunas claves que son importantes para comprender el concepto de patriarcado de Kate Millett. Lo primero es que el patriarcado se entiende como un sistema de dominación y sobre él pueden apoyarse otras formas de dominación como la dominación basada en la clase o basada en la raza o en la etnia o en la religión o en cualquier otra, ¿no? Lo otro es que la relación entre los sexos es una relación política y por tanto implica una relación de poder. Las mujeres experimentan una forma de colonización como más sutil, pero que está profundamente arraigada en otras formas de colonización. El patriarcado además se organiza alrededor como de dos principios, el dominio del varón sobre la mujer, pero también el dominio del varón adulto sobre jóvenes, sobre niños y sobre niñas. También señala que es un sistema que es flexible, que se adapta al feudalismo, al capitalismo, al socialismo y que se puede adaptar a otros regímenes políticos y económicos. Por eso es que lo ven como que el patriarcado es el que está en la base del problema. Y aunque el patriarcado pueda recurrir a la fuerza, la verdad es que se sostiene fundamentalmente mediante el consenso que se ha generado por la socialización de género. O sea, no es necesario la opresión, sino que ya este consenso permite que se mantenga. Cuando estudiamos el periodo de 1830 y 1930, Millet describe nuevos espacios conquistados por las mujeres, como la aparición de organizaciones políticas femeninas, las primeras reformas relevantes de la política sexual. No obstante, ella advierte que una auténtica revolución, no se puede consolidar sin que haya una transformación de la familia y del matrimonio. En su análisis de la Alemania nazi, ella sostiene que los gobiernos autoritarios pues tienen un interés muy específico en preservar el patriarcado.
El nazismo, por ejemplo, promovió la subordinación laboral de las mujeres, exaltó la masculinidad de los hombres, de los militares, e impuso una política demográfica que estaba orientada a producir soldados para la nación. Los derechos reproductivos fueron restringidos, estuvieron sometidos a criterios más bien racistas. Y luego, cuando analiza la Unión Soviética, Millet reconoce que después de la revolución se adoptaron medidas para debilitar el patriarcado y para reorganizar la familia. O sea, sí hubo cambios, digamos, favorables en materia del matrimonio, el divorcio, el acceso a la anticoncepción, al aborto, a guarderías y la colectivización de algunas tareas como, así como los permisos de maternidad y la igualdad formal de oportunidades para las mujeres. Sin embargo, ella nos dice o nos explica que desde su punto de vista este proyecto fracasó por presiones políticas y económicas y también por una insuficiente transformación ideológica, bueno, de los hombres, la verdad, que estaban en ese momento tomando las decisiones. De modo que bajo el estalinismo se restauraron modelos tradicionales y la figura de la madre y el soldado sustituyeron a los ideales de la camaradería y de la libertad afectiva. Para Millet, Lenin y Trotsky no comprendieron plenamente que era necesario modificar los procesos de socialización, pues los roles y los papeles sexuales, pues no fueron transformados. Digamos que se transformó lo que estaba en la superficie de la institucionalidad, pero todo lo demás se quedó intacto, pues los valores, las emociones y la forma en que las personas entendían las relaciones y que sobre los cuales descansaba esta sociedad patriarcal. Millet también critica a Freud y considera que el análisis freudiano contribuyó a esta contrarrevolución patriarcal. Y coincide con Simone de Beauvoir en que las niñas pues no envidian al pene como órgano, sino que más bien pudiera decirse que hay una envidia de esas licencias sociales y del poder que tienen los varones. Y entonces su crítica central es que Freud convirtió el destino biológico, que lo que podía explicarse como resultado de una estructura social desigual, la interpretó de nuevo como que si fueran características naturales de las mujeres y como que si fueran conflictos, bueno, universales para todas y no transformables. Por su parte, la Shulamit Firestone, la autora de la dialéctica del sexo, autora importantísima también, ella nació en 1945 y falleció un poquito antes, en el 2012, y fue una de las fundadoras de los primeros grupos de liberación de las mujeres, tanto en Nueva York como en Chicago. Firestone compartió con la nueva izquierda y con los movimientos radicales afroamericanos el rechazo al sistema liberal. Sin embargo, criticó que la subordinación de las mujeres estuviera explicada exclusivamente como una consecuencia del capitalismo. Al igual que, bueno, que los movimientos afroamericanos, ella defendió la necesidad de que las mujeres construyeran sus propias organizaciones, que fueran autónomas, que fueran independientes, y estos grupos se autodefinieron como anticapitalistas, antirracistas y absolutamente contrarios a la supremacía masculina, y estas son, bueno, expresiones que hoy en día llamaríamos o identificaríamos como antipatriarcales, ¿no? Ella publica en 1970 su libro La dialéctica del sexo, igual que Kate Millett. Esta también fue una obra clásica para la teoría feminista radical y esta autora sostiene que las mujeres están sometidas a dos formas de opresión que están relacionadas pero que son diferenciadas. Es decir, que por un lado está la explotación capitalista y por otro lado está la dominación masculina.
Ella distingue entonces entre el Estado capitalista y la familia patriarcal y reconoce que estas dos instancias son interdependientes. Ella afirma que las mujeres constituyen una clase sexual que ha sido universalmente oprimida y con esta tesis responde a la tendencia de la nueva izquierda a minimizar la subordinación sexual. Para Firestone, el materialismo histórico representó un avance decisivo y, bueno, y de hecho se inspira en esta metodología, en este enfoque. Pero dice que este materialismo histórico no ofreció una respuesta suficiente, que Engels explicó principalmente a través de la economía, mientras que Firestone sostiene que existe un plano de la realidad sexual que no está vinculado de manera directa con las relaciones económicas. Entonces, ella lo que hace es que propone ampliar el materialismo histórico como con una interpretación basada en el sexo. Y para ella, pues la causa profunda de la historia se encontraría también en la división de la humanidad en dos clases biológicas diferenciadas con los fines reproductivos, en los conflictos entre ellas y en los sistemas del matrimonio, reproducción y crianza que se desarrollaron a partir de esa división. O sea, mujeres, hombres, y que esta división sexual es lo que ha constituido o habría constituido para la autora la primera división del trabajo. Mujeres reproductoras y hombres, digamos, a la productividad económica. El modelo de otras clases y digamos, esta base de esta división sexual es la base para otras formas de discriminación. Ella se pregunta si el dualismo social puede surgir de la propia división sexual. Y su respuesta es que la procreación y la organización de la familia biológica están en el origen de una distribución desigual del poder. ¿Y esto por qué? Porque la especie humana requiere de un largo periodo de dependencia para la supervivencia de las crías. Entonces, en las sociedades patriarcales, esta situación ha vinculado a las mujeres con la reproducción y con el cuidado, manteniéndolas en este trabajo durante un largo tiempo, convirtiendo entonces esta diferencia biológica en una subordinación social. La autora centra su análisis en la psicología del poder y en la organización de la sociedad alrededor de la familia. Ella sostiene que los problemas de las mujeres no son asuntos secundarios, sino que son el núcleo de cualquier análisis revolucionario amplio. A juicio de Firestone, la izquierda no estableció adecuadamente el vínculo entre el sistema de clases económicas y el sistema de clases sexuales, que es un poco el que ella considera que es el modelo que tiene que ser, que ha sido, digamos, la base de las otras formas de explotación. Firestone también hace su análisis a la obra de Freud y ella habla de que, bueno, de que esta obra es una suerte de feminismo descarriado. Reconoce que Freud identificó la sexualidad como un problema central en la vida moderna y eso, digamos, es punto a su favor, pero ella considera que sus conceptos tienen mayor valor como metáfora de relaciones de poder que como descripciones, digamos, universales de la naturaleza humana. Para Shulamit Firestone, el proceso de adaptación a la civilización patriarcal exige una intensa represión sexual durante la infancia. Y aquí, bueno, habla también de, bueno, hace análisis del complejo de Edipo en términos de poder y relaciona el complejo de Edipo con el tabú del incesto y hace referencia que esto está en la base de la familia nuclear, cosa que efectivamente así es como la plantea Freud. Entonces, ¿qué es lo que dice la autora? Bueno, si es que el tabú del incesto está en la base de la constitución de esta familia burguesa,
Entonces hay que transformar pues este tabú, ¿sí? Y habría que asumir que las relaciones entre los grupos familiares tendrían que ser entendidos de manera distinta. Firestone, perdón, considera que la infancia, además, tal y como la entiende la sociedad moderna, es también una construcción histórica. Y ella establece una suerte de paralelismo entre el mito de la feminidad y el mito de la infancia. Y dice que tanto las mujeres como las niñas y los niños han sido definidos como inocentes, dependientes y ajenos al mundo público, al mismo tiempo que se les asignan funciones realmente específicas. Entonces ella lo que hace es que propone una transformación radical de la educación, de la crianza y de la estructura familiar. Ella defiende unidades amplias de convivencia que estén conectadas entre sí y una sociedad que esté organizada en torno a colectivos voluntarios en lugar de familias nucleares tradicionales. Ella también sostiene que la emancipación de las mujeres y la emancipación de la infancia están vinculadas, que para ella no es posible liberar plenamente a las mujeres sin transformar las relaciones entre las personas adultas y los niños y las niñas. Y entonces, bueno, ella ve que es preciso transformar la infancia y transformar esta división sexual del trabajo. Ella plantea unas exigencias mínimas para su modelo. Lo primero sería liberar a las mujeres de la imposición social de la función reproductiva. Ella habla incluso de algo así bueno, que los embarazos no pasen por el cuerpo de las mujeres, algo así como embarazo in vitro, embarazo, bueno, como bajo otras tecnologías, ¿no? Ella considera también que debe haber una distribución igualitaria de la riqueza, que las mujeres, niñas y niños deben estar integrados en la vida social. También ella propone desmontar las categorías de sexo y edad como fundamentos de las categorías sociales, sustituir la familia nuclear por formas comunitarias y voluntarias de convivencia. Ahora bien, con esta autora sí es importante identificar y revisar algunas de sus formulaciones sobre la sexualidad infantil, el incesto y las relaciones entre las personas adultas y niños y niñas, que la verdad es que hoy en día resultan problemáticas e incompatibles con principios contemporáneos de protección integral de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahí vemos como que, bueno, es bastante difícil aceptar esta propuesta de Shulamit Firestone, ¿no? Y esto porque los niños y las niñas, la verdad es que no se encuentran en condiciones de igualdad ni material, ni emocional, ni jurídica frente a las personas adultas. Por tanto, no puede hablarse de ningún consentimiento válido en relaciones sexuales entre personas adultas y menores, pues existe la asimetría de poder y es necesario que haya una protección frente a niños y niñas. Y bueno, ya hoy entendemos que esas relaciones constituyen situaciones de abuso y de violencia sexual. Entonces, estos pasajes de la autora pienso que deben estudiarse como parte de la historia intelectual del feminismo radical, pero no como propuestas totalmente aceptables. Su revisión exige una contextualización y yo diría también una distancia crítica y una perspectiva basada en los derechos humanos de los niños, las niñas y las adolescentes. Pero en todo caso, ya como para ir cerrando la clase, hay que destacar que el feminismo radical transformó de manera significativa la teoría política al mostrar que el poder también opera a nivel de la familia, a nivel de la sexualidad, de la reproducción, del lenguaje y, digamos, de la vida cotidiana.
Kate Millett nos ayudó a comprender la relación entre los sexos como una relación política y formuló una teoría sistemática que denominó sistema patriarcal. Por su parte, Shulamit llevó el análisis materialista hacia la reproducción, la familia y la división sexual, aunque, como acabo de decir, algunas de sus propuestas requieren una crítica rigurosa desde los marcos contemporáneos de los derechos humanos. El legado principal de esta corriente puede resumirse, digamos, en una afirmación. Aquello que se presenta como privado o natural o personal puede estar organizado por relaciones sociales de poder. Y bueno, con esta idea cerramos la exposición y nada, abrimos el espacio para la discusión en clase. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el viernes en la sesión.